El proyecto de ley de legalización del aborto que se está tratando en comisiones en diputados y que fue impulsado por el gobierno nacional, sin dudas despierta la misma polémica que en ocasiones anteriores donde se trató este proyecto y divide las aguas. Para hablar sobre esta controversia, esta polémica, hoy ya nos acompaña Rodrigo Agrelo, quien es presidente de Portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, y además dirigente de Encuentro Vecinal Córdoba. Rodrigo, un gusto, como siempre, recibirte en el programa. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bueno, Rodrigo, el proyecto, como decía, avanza en comisiones, en diputados, se reaviva esta polémica que divide a la sociedad. ¿Qué opinión, para comenzar, tenés de este nuevo proyecto? Bueno, este nuevo proyecto es muy parecido al que anteriormente se impulsaba. Lo que ha cambiado sustancialmente son los tiempos, desde mi punto de vista, porque en este caso estamos en medio de una pandemia con gravísimos problemas económicos y sanitarios en el país y con una necesidad de preservar las energías políticas para resolver el tema tanto de la pandemia cuanto de la situación económica, que no estamos en condiciones de andar dividiendo la sociedad en estos debates que se han abierto ahora. Así que creo que es por demás inoportuno y creo que está hecho todas las apuradas y amañado, porque fíjense que los diputados no pueden estar todos en el recinto, no pueden estar todos en las comisiones. Yo he conversado con algunos diputados que se ven impedidos de asistir al momento de realizarse el dictamen. Es un tema que realmente el gobierno lo ha traído al Congreso de la Nación o lo llevó al Congreso de la Nación en las circunstancias menos oportunas que podría haber elegido. Sí, de hecho también eso despertó críticas dentro del mismo seno del propio oficialismo. ¿Por qué consideras que el gobierno lo impulsa en este momento? Mira, yo pienso que tiene mucho que ver con la necesidad de refinanciación de la deuda externa argentina. Porque si uno lee históricamente cómo suceden las cosas, empieza a descubrir, pese que uno no tiene una formación, al menos en mi caso, ¿no? De creer en confabulaciones internacionales, etc. Pero estos organismos internacionales, como el FMI, han sido de algún modo copados por un conjunto de personas que casi que no responden a las directivas de sus propios países, diría yo, y que creen que nos ayudan motivando o promoviendo la ley de legalización del aborto. En el anterior gobierno, cuando llegó la misión del FMI para tratar aquel famoso crédito de 50.000 millones de dólares, que finalmente fueron 40 y pico mil millones de dólares, el gobierno anunció la habilitación del debate en la Cámara de Diputados respecto del aborto. Y cuando se fue la misión, efectivamente el debate se planteó. Ahora resulta que pasa lo mismo. A la misión del FMI la recibieron con el anuncio de que el presidente mandaba al Congreso el proyecto de legalización del aborto y efectivamente cuando se fue la misión del FMI empezaron nuevamente a debatirlo. Ahora, cuando uno mira el último acuerdo con el FMI, el punto C, dice que la Argentina se va a ocupar de desarrollar políticas de género. Y en el mundo, políticas de género significan dos cosas: aborto e ideología de género. Eso es lo que significa política de género en el mundo. Es decir, que mirar históricamente creo que tiene que ver mucho con la situación financiera internacional de la Argentina. Interesante punto de vista Rodrigo, y yendo un poco a los alcances de este proyecto, ya hemos hablado nosotros en otra oportunidad y planteamos el hecho de que parece irreconciliable la postura de quienes están a favor y en contra, encontrar un punto medio. En este caso, ¿qué podría llegar a ocurrir? Bueno, lo que pasa es que encontrar un punto medio es una búsqueda que uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar al otro. Siempre tiene que estar dispuesto a escuchar sus razones. Pero claro, acá hay un dato objetivo de la realidad, que lo dice la ciencia y que lo dicen los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito. La ciencia dice que existe vida desde la concepción. Si uno se fija en cómo se ha expedido la Academia Nacional de Medicina, dice existe vida desde la concepción. Y ante la duda de si existe vida desde la concepción, uno debería estar
a favor de la posibilidad de existencia, con lo cual tiene que dictar medidas protectorias. Entonces, si trabajáramos con objetividad, la ciencia nos dice eso. El Código Civil argentino dice que hay personas desde la concepción, es decir, que al eliminar un embrión, estamos eliminando a una persona, con lo cual tendríamos personas de distintas categorías, los que hemos nacido y los que están por nacer. Los que están por nacer son personas para el Código Civil, pero no tienen derecho a vivir, que es un derecho, quizás el único derecho absoluto, que es un derecho humano, que existe en nuestra Constitución. Y que además otra cosa, después de muchas guerras y sufrimientos como el del nazismo, el mundo se puso de acuerdo en una cosa, que la vida o que el derecho a la vida era inviolable. Y por eso se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que no se discutiera más sobre si la vida debía ser respetada o no. Hemos puesto o han puesto en cuestión los tratados de derechos humanos internacionales que ha suscrito la Argentina con este debate. Por eso resulta increíble y es muy difícil ponerse de acuerdo si objetivamente no nos damos cuenta de que hay una vida, y si hay una vida existe un derecho porque existe una persona. Claro. Y Rodrigo, hay un tema que es controversial y que es preocupante y que es el tema que, bueno, más allá de que avance o no este proyecto, la realidad preocupa, los abortos clandestinos, las consecuencias que esto trae en el fallecimiento de mujeres. En ese sentido, ¿qué propuesta, cómo resolver esta problemática que tanto preocupa desde tu postura, desde el espacio que ustedes llevan adelante? Mira, la experiencia nuestra en el portal de Belén es que al aborto no se llega de una manera instantánea. Generalmente hay una historia de vulneración de derechos no atendidos que la llevan a la mujer a acceder o a provocarse un aborto. Si el Estado trabajara en la prevención de esas vulneraciones previas, que suelen ser la trata de personas, que suelen ser los abusos sexuales, que suelen ser la extrema pobreza, que suele ser generalmente el machismo, es decir, la presión de la pareja, la manipulación de la persona, del padre del niño, digamos. Si trabajáramos en todas esas prevenciones, probablemente muchos de los abortos que se producen no se producirían. Pero hay una segunda cosa, y acá los miro de frente si algún fiscal nos está mirando. Si una joven de 16, 17 años puede averiguar en dónde se realizan abortos clandestinos, imagínese usted un fiscal si no tiene posibilidades de identificar los lugares y desbaratarlos. Señores fiscales, ¿en dónde están? Existe un artículo 86 del Código Penal que castiga la práctica del aborto. Los médicos, los enfermeros, no hablemos de la mujer, que además muchas veces está en un estado de coacción y de presión que la hace no imputable. Pero los médicos, los enfermeros, las parteras o parteros que participan de esto, ¿los vamos a dejar libre de culpa y cargo? ¿Van a seguir nuestros fiscales mirando para cualquier lado cuando cualquier joven de 16, 17 años puede averiguar a dónde se realizan abortos clandestinos? Hay una gran omisión del sistema judicial respecto a la persecución del delito por parte de los profesionales que lo practican. Distinto es el caso de la mujer, que es una discusión aparte, porque lo que la lleva generalmente al aborto es todo un suceso de vulneraciones o una sucesión de vulneraciones que hay que prevenir, evidentemente. Rodrigo, también vos, desde tu lugar como dirigente político y que bueno, haces lecturas de la realidad del país, sí. Este proyecto aparentemente tendría, digamos, una rivalidad más fuerte en senadores, ahí estaría la puja más directa para ver qué ocurre con su aprobación o no, y ahí entra también como en central el rol de Cristina Fernández, más allá que la vicepresidenta planteó que, bueno, cada senador votará de acuerdo a su conciencia, pero ¿qué opinás que puede darse en ese escenario político? Y yo creo que el punto está en el estado de vulnerabilidad que tienen las provincias ante el desfinanciamiento, la caída de la recaudación y el hecho de que el gobierno nacional tiene la maquinita de fabricar billetes. Entonces creo que va a haber una gran presión sobre el Senado, ya la debe haber sobre diputados,
va a haber una gran presión sobre los senadores para que accedan a este proyecto a cambio de algunas ayudas a sus provincias. El anteaño pasado sucedió, recuerden ustedes, con los diputados de La Pampa, que fueron varios diputados de La Pampa que fueron los que permitieron que la ley saliera finalmente de la Cámara de Diputados y después fuera rechazada por el Senado, pero se justificaron de algún modo en la necesidad de su provincia. Lamentablemente, uno ve que en política hay personas, debo rescatar a los que han actuado de acuerdo a sus convicciones, que los he visto luchar, cuidado, los he visto luchar, y otros que a cambio de que la caja cierre de sus provincias pueden votar incluso la vulneración de los más débiles. Con una cosa muy triste además, fíjese. El Partido Justicialista nació como un partido defensor de los más débiles. Y este es un proyecto de ley mandado al Congreso por un presidente justicialista que ataca directamente a los más débiles entre los débiles. Cualquiera que mirara la política poblacional de Perón, demográfica de Perón y de Evita, se daría cuenta que está absolutamente contraria a lo que es el espíritu de este proyecto de ley y la letra de este proyecto de ley que ha mandado el presidente justicialista al Congreso. Realmente es un dato de la realidad que sorprende. Bueno, Rodrigo, ya estamos sin tiempo, seguramente nos vamos a volver a poner en contacto porque bueno, este tema recién está comenzando a debatirse y por supuesto va a generar todavía un camino por delante de quienes están a favor y en contra. Rodrigo, como siempre, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, de cualquier momento.